Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy voy a estar haciendo un poco un análisis de el eclipse que tuvimos el 14 de octubre y cómo esto le cayó a Brasil, ¿ok? Vamos a ver un poco cómo le cae a este país y un poco qué implicancias va a tener. Tengamos en cuenta que por supuesto la energía del eclipse se va a replicar durante los próximos meses y 9 meses en principio. Cosa fundamental que vengo explicándoles a todos los países que vengo un poco analizando con esta energía es que este es un eclipse de luna nueva, lo que significa que es un periodo que se abre, es un periodo que comienza, ¿sí? Un periodo de cambios y de transiciones, ¿sí? El eclipse siempre va a mostrar un momento de gran transformación, ¿no es cierto? En este caso es un eclipse de sol, lo que significa que lo que se va a ver un poco afectado es el liderazgo, ¿no es cierto? El sol es el líder en astrología mundana, es un poco representa a la esfera de gobierno, al presidente mismo y a todas las esferas de poder. Y un eclipse de sol lo que tenemos es un momento donde esa energía solar se ve oculta, ¿no? y luego sale transformada en algo nuevo. Por otro lado, otro tema muy importante es que es un eclipse de nodo sur. Y el nodo sur es aquello que nosotros necesitamos cerrar como pasado, ¿no es cierto? Como puerta del pasado, si se quiere, energía que ya no funciona hacia el lugar evolutivo al que vamos, y entonces vamos a estar cerrando un capítulo de nuestra vida y, por qué no, de la historia. Entonces, un momento muy trascendental, un eclipse que ya vimos un poco todas las implicancias a nivel mundial que está trayendo. Tengamos en cuenta de que este es un eclipse que sucede en el signo de Libra, que tiene mucho que ver con las relaciones con los otros, las relaciones con otros países, las relaciones diplomáticas, ¿por qué no? Todo lo que son pactos, acuerdos, tratados, ¿no es cierto?, contratos que haya con otros países, también internos, ¿no es cierto?, todos los pactos internos, tratos internos, ¿no es cierto?, y tiene mucho que ver con el vínculo con los otros. Por otro lado, otro tema fundamental para tener en cuenta es que regente de Libra es Venus, y Venus tiene un poco que ver con todas estas palabras, ¿no? La armonización, la búsqueda de equilibrio, la búsqueda de la paz o su falta. Y en este caso, como dije, al ser un eclipse de nodo sur, significa que estamos cerrando un ciclo de cómo armonizábamos o de cómo lográbamos llegar a tratos y acuerdos y pactos, cómo lográbamos encontrar cierto equilibrio diplomático, si se quiere, ¿no es cierto?, tanto interno como con otros países, y el nodo sur nos está marcando entonces un momento donde esas formas ya no funcionan y tiene que empezar una nueva etapa. Esta nueva etapa va a afectar a los soles, ¿sí?, a los líderes mundiales, y especialmente, bueno, como digo, un proceso que se transcurrió mucho con nodo sur, Marte. Nosotros venimos mucho de la conjunción nodo sur-Marte, y ahora Marte ya tomó un poco de distancia, pero un poco tuvimos todo ese proceso en el último periodo, y al ser nodo sur-Marte, lo que significa es que vamos a estar cerrando ese capítulo con los otros de un portazo, de una manera un poco abrupta, un poco violenta, un poco fuerte, ¿está bien? Entonces, un momento, te diría, de gran trascendencia, ¿ok? Vamos a ver entonces, como les decía, cómo esto afecta a Brasil, y voy a estar haciendo también un poco de información de la revolución solar de Brasil que comenzó hace poco, para que veamos cómo hay cosas que van a coincidir mucho en la energía que este hermoso país al que amo profundamente va a ser afectado en este tiempo, ¿sí? Luego estaría haciendo tablero o algún tipo de mirada con el tarot. Entonces, te van a estar apareciendo carteles por todos lados para que puedas ver un poco los servicios que tenemos disponibles en la escuela, tanto carta natal, revolución solar, astro tarot VIP, sesiones de cartas, bola de cristal, cursos y demás. Así que te invito a que te pegues una vuelta y chusmees, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco el eje del eclipse, dónde le cae a Brasil, ¿ok? Este es el eje del eclipse. Fijémonos también qué interesante que vamos a tener Marte conjunción Marte, ¿no es cierto?, en el tránsito y emplazado a la casa, al Marte natal de Brasil. Vamos a mirar un poquito Plutón, donde va a estar transitando, pisando la casa número 11, ¿sí?, que tiene mucho que ver con esferas del Senado, tiene esferas que ver con sindicatos, tiene que ver con agrupaciones, grupos civiles, movilización de gente, el movimiento de las masas.
y también con todo lo que sea el Congreso y donde se discuten ciertos temas, ¿no? Por otro lado vamos a ver Saturno, cómo queda desde la 12, emplazado, ¿no es cierto?, tocando un poco la energía del ascendente, ¿no? La energía del ascendente de la casa 1, ¿está bien? Y esto es muy importante porque lo que nos va a hablar es de una identidad que va a tomar Brasil en este periodo de tiempo, ¿sí? Neptuno, ¿sí?, el planeta del caos y la confusión, que quedó en el tránsito en la casa 1, muy cerca del Plutón natal de Brasil, ¿no? Que está en la casa número 2, y ahora vamos a ver por qué te marco esto. Otra cosa importante que vamos a analizar es Quirón, ¿sí?, el Quirón de Brasil natal con el Quirón del tránsito, cosa muy interesante. Vértex, punto de destino, que está acoplándose sobre la casa 4, la identidad por pertenencia del pueblo brasilero. Y vamos a ver un poco también, bueno, Júpiter, lo vamos a ver acá un poco también con la conjunción Saturno natal, y un poco Urano tocando la casa número 3, ¿no?, desde la 3 a la 3, y cómo esto va a estar afectando entonces a Brasil. Entonces vamos a comenzar por la esfera del eclipse. Cosa muy interesante que vamos a analizar acá es que el eclipse a Brasil le cayó sobre la casa número 8, ¿sí? Tanto si lo visualizamos desde el tránsito como en el emplazamiento sobre la natal, ¿sí? Casa número 8 es la casa de la muerte y la transformación, es la casa de los cambios violentos que va a vivir el país, es la casa de los cementerios también. Es la casa que tiene mucho que ver con todo lo que sea deuda, todo lo que sea impuestos y relaciones económicas, financieras con otros países, ¿sí? Entonces, un poco lo que vemos acá, al ser un eclipse de sol, como dije, y que está en la casa 8 de los cambios violentos y de la transformación violenta, siento que en Brasil puede venirse algún tipo de periodo, ¿no es cierto?, donde la esfera de gobierno va a sufrir algún tipo de, puede ser como ataque, intervención, alguna de estas palabras, ¿no es cierto?, puede haber algún tipo de movimiento, movilización, que un poco va a querer bloquear al sol actual, que sería el presidente Lula. También tengamos en cuenta que puede haber algún tema de salud bastante importante en cuanto al presidente, porque como dije, el sol pierde su energía vital un momento y se abre una nueva energía solar, y está en la casa 8, que es una casa bastante complicada, ¿no? Entonces realmente lo que siento es que para el gobierno brasilero viene un momento de cambio violento, intempestivo, probablemente inesperado, y que va a traer un fuerte shock e impacto para todo el pueblo brasilero. Esto lo pienso también un poco con la energía, como te dije, de Saturno desde la 12, ¿sí? Porque la 12 tiene mucho que ver con conspiración, tiene que ver con el crimen, tiene que ver con complots, tiene que ver con situaciones por ahí de robos y demás, tiene que ver también con las miserias reveladas, ¿no es cierto? Un poco la situación que puede estar transitando Brasil también a nivel económico. Y Saturno es la restricción, es la ley y el orden, pero también es la militarización. Entonces, al venir desde la 12, siento que puede haber algún tipo de situación que se esté armando en las sombras, que tiene que ver con militarización o algún tipo de situación, ¿no es cierto?, que puede intentar un poco golpear al gobierno de Lula, y creo que muchos de ustedes entienden lo que estoy diciendo. Saturno entonces toma un poco esta identidad desde la 12 como algo que viene forjándose desde lo oculto, desde lo, ¿no es cierto?, desde lo que se teje detrás de escena, por decirlo de alguna manera, y va a tomar un poco la identidad, ¿no? La identidad. La casa número 1 es la casa de la identidad, el carácter de una nación, ¿no es cierto?, el ascendente, ¿sí? Entonces un poco siento que Brasil va a entrar en un periodo en estos próximos 9 meses donde se va a poner en una postura muy rígida, puede ser una identidad militarizada, puede ser una identidad de mucho marco de control y de restricción interno, ¿no es cierto? Como que siento que puede haber movimientos, movilización de gente,
¿no es cierto?, estallidos que pueden suceder, y realmente lo que se va a buscar con Saturno, que es contener, restringir, ¿no? Y para eso, ¿Saturno qué hace? Saturno es como esta gran muralla, ¿no es cierto?, que se levanta para mantener la ley y el orden, ¿no es cierto? Me produce bastante impacto pensar en este aspecto, como te decía, de cierta militarización, ¿no? Y me parece que va a haber movimientos muy fuertes donde la energía del gobierno, al transitar el eclipse, quedar eclipsado, ¿no es cierto? Es como si de repente algo se revela o se devela, ¿no? Y estalla un conflicto que va a tener mucho que ver, como dije, con esferas que pueden ser desde las relaciones económicas con otros países, impuestos, ¿no es cierto?, deudas, si es que Brasil tiene, y por todo, sobre todas las cosas, los cambios violentos, transformaciones abruptas y violentas, cerrando un ciclo de negociaciones a las cuales siento que algo va a empezar a pasar en la esfera de gobierno y de poder brasilero, donde va a estar bastante difícil consensuar y llegar a acuerdos entre las partes, ¿no es cierto? Puede ser a nivel de Congreso, puede ser a nivel del Senado, y puede también tener Brasil algún tipo de situación de fronteras, ¿sí? De fronteras, especialmente siento que pueden ser temas de leyes, ¿no? También, porque, vos dirás, ¿por qué? Bueno, tenemos acá la Casa 9, que tiene mucho que ver con los jueces, la corte, la justicia, un poco lo que son las leyes, también todos los temas de frontera. Y como está Marte en conjunción al Marte natal de Brasil, siento que se activa alguna cuestión acá militar muy fuerte, de policía, de Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, frente a situaciones de violencia que se pueden desatar, ¿no es cierto?, generando estos cambios intempestivos, violentos, que el eclipse un poco viene a plantear la transformación que es necesaria para este país transitar de cara a su proceso evolutivo, ¿no es cierto? Entonces se abre un periodo donde me da la sensación de que van a venir tiempos violentos y tiempos complejos. Llegar a acuerdos va a ser muy difícil, encontrar balance y equilibrio va a ser muy difícil, armonizar entre las partes va a ser muy difícil, y el sol va a ser puesto a prueba en un sentido amplio de la palabra, ¿sí? Viejas formas de plantear cambios, ¿no?, que ya no se van a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces viene una nueva etapa en cómo Brasil transita esos cambios y las transformaciones de su pueblo, ¿sí? Por otro lado, tengamos en cuenta que como es un eclipse de luna nueva, la luna va a estar sufriendo todas las consecuencias de este shock que va a sufrir el sol, ¿no es cierto? También es un poco una luna que va a exigir un cambio o un accionar distinto de parte del poder político, ¿no es cierto? Pero la luna va a quedar un poco, que es el pueblo, la luna, atorada frente a toda esta conflictiva de los cambios, ¿no es cierto? También puede que Brasil quiera implementar mucho tema de cambios a nivel comercial, ¿no es cierto?, con Mercurio. Mercurio tiene mucho que ver con el comercio, tiene que ver con las carreteras, las rutas, todo lo que es el abastecimiento, tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con los jóvenes, la mente, las ideas, ¿no es cierto? Y puede haber mucho tema de también, ¿no?, como de situaciones que Brasil, al querer tal vez hacer algún tipo de cambio y no encuentra las alianzas, o algo se complica en estas esferas, ¿no? Pero sinceramente creo que viene un periodo bastante complejo para el pueblo brasilero. Me preocupa que sea justamente el eclipse en casa 8, porque hay algo que muere para que renazca en una forma distinta de hacer las cosas y de plantear también el poder, ¿no es cierto? Y este Marte, desde la 8, puede generar situaciones violentas que traigan realmente conflictos y, ¿por qué no, ¿no es cierto?, arrastrar a la gente a lugares un poco, te diría, no deseados, ¿no es cierto? Marte es como que se potencia la energía y lo que pide es un cambio radical, ¿no es cierto?, en todos los que sean temas de, como te dije,
leyes, jueces, fronteras, ¿sí? Tratos y pactos con países extranjeros, todos los temas de diplomacia. Entonces Brasil siento que puede tener algún tipo de situación inesperada, violenta, ¿no? Que ponga la situación un poco a temblar. Por otro lado, como te decía, Plutón, el agente de la transformación, el agente de la muerte y la depuración, está pisando la casa 11, trabajando sobre la casa 11 de Brasil en las esferas de las estructuras, viejas estructuras que tienen que ver con agrupaciones, grupos civiles, todo lo que sea la esfera del Congreso, del Senado, donde se toman las decisiones políticas, también a todos sus representantes y también a todo lo que es la esfera sindical. Plutón lo que está haciendo es derribar estructuras viejas que ya no funcionan más, especialmente en el grado crítico ya de Capricornio, donde realmente Plutón ya estando directo, se puso directo el 10, previo al eclipse, nos está hablando de que Plutón está en su máxima expresión, ¿no? Y va a estar revolucionando mucho todas estas esferas que te cuento. Siento que puede haber situaciones de alta tensión en el Congreso, con los sindicatos, con los grupos, las agrupaciones y demás, movimientos de gente, ¿sí? Los movimientos de masas, ¿no es cierto?, de gente, y esto lo que va a pedir es una reestructuración de un sistema que ya no funciona, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco acá Neptuno, como te decía, Neptuno desde la casa 1 del tránsito y que está un poco reflejando la casa 1, la identidad y el carácter de la nación, y también Neptuno muy cerca, acoplándose al Plutón natal de Brasil sobre la casa 2. Entonces, primero, Neptuno sobre la casa 1. Esto nos está hablando de Neptuno en astrología mundana, tiene mucho que ver con el caos, la conspiración, sembrar el caos, tiene mucho que ver con ideas de izquierda, comunista, social, populista, ¿sí? Y es una identidad que tomó Brasil ahora, ¿sí? Y que va a empezar a generar un caos total dentro de todas las esferas económicas de Brasil, ¿ok? Entonces, siento que la situación interna, el carácter de la nación y el mundillo interno, que es la casa 1, se va a neptunizar, se va a transformar en un gran caos, ¿sí? En un gran caos donde todos contra todos conspiran unos con otros, ¿no es cierto? Como esta energía, por eso Saturno va a accionar desde la 12, queriendo venir, bajando, a poner orden dentro del desorden, y probablemente va a buscar contener con restricción, ¿no es cierto?, con un poco esta energía que te decía, o militarizada, ¿no? O generando este muro de contención, que es un poco lo que hace Saturno, ¿no? Saturno, cuando te quiere enseñar algo, te lo enseña por las buenas o por las malas. Entonces, si hay algo como que no lo aprendiste por las buenas, Saturno, ¿qué hace? Te saca para que vos quedes en una situación de necesidad y entonces tengas que aprender, ¿no es cierto?, lo que quiere enseñarte. Con lo cual, la identidad de Brasil se va a poner recontra, ¿cómo decirte?, recontra dura, generando ese muro de contención, ¿no? Y siento que va a haber mucha restricción y mucho control de la gente, de lo que la gente hace, de cuánto, si sale, si no sale, si anda, si no anda, si no sé, como es una búsqueda, ¿no?, como de contener el caos que se va a estar generando. Entonces, como te decía, Neptuno, un poco aplicado a la identidad, bueno, y encima en Piscis su regencia ya nos está indicando Neptuno en su máximo esplendor, ¿no? Toda esta energía, como te decía, del caos, la conspiración, ideas de izquierda social, comunista, populista, que un poco tomaron la identidad de Brasil y van a traer caos. Ahora, también tengamos en cuenta que este Neptuno, acoplándose un poco al Plutón natal de Brasil en la casa 2. ¿Qué es la casa 2? La casa 2 es la casa de los recursos, los bienes materiales, los recursos del país, cómo se generan los recursos del país y cómo se administran. Y Neptuno, tocando un poco este Plutón, lo que va a estar haciendo es que, claro, se va a generar un caos con la economía por esas ideas social, comunista, populista. Hay algo que esto empieza a traer y a generar caos, ¿no? Y Neptuno, cuando se encuentra con Plutón, es como que se genera un caos, pero te diría descontrolado, que va a empezar a desintegrar
la economía brasilera, y puede que también empiece un periodo como de no saber bien qué es lo que hay, hasta dónde no hay, y qué es lo que realmente está pasando. Va a empezar una situación económica para Brasil descontrolada, y siento que esto puede generar a largo plazo una caída, ¿no es cierto?, en la economía de este país, como una desintegración, porque probablemente hay muchas cosas que se van a revelar como tales, y la situación se descontrola, ¿sí? Se descontrola. Entonces, otro agente que me pareció muy importante es Quirón. Entonces, el Quirón es la herida, ¿no es cierto?, que tenemos en una situación o circunstancia, y en este caso es en la economía, y como te dije, es una herida que, fíjate, toca el Quirón natal de Brasil, ¿no es cierto? ¿Y esto de qué nos habla? Esto nos habla de que se replica algún periodo de la historia brasilera, probablemente, donde de tanta potencia y poder económico, ¿sí? Porque siento que Brasil ha tenido periodos de mucho auge, y después por momentos parece que se desintegra y un poco se cae en picada, ¿no? Y esa es la gran herida de la economía que puede tener Brasil de forma natal, ¿no? Como mucha opulencia, mucho poder, ¿no? Y de repente, ¡pum!, algo que queda herido y no se sabe muy bien qué pasó con eso, ¿no? Entonces acá se replica esa herida que va a quedar en la economía a través de este caos que trae el populismo social comunismo, y todo esto que te decía, ¿no? La transformación violenta, ¿sí? Yo creo que hay que estar muy presentes también en tema de impuestos que se quieran implementar, o alguna cuestión de este estilo para recaudar neptunianamente, ¿no? O sea, para repartir. Y como te digo, estos pactos y acuerdos a los que no se va a llegar y no se va a lograr, especialmente pactos comerciales que se van a buscar, que creo que no se van a poder tampoco armonizar, ¿sí? Y los temas de leyes y de fronteras. Entonces empieza una discusión en las cámaras, ¿no es cierto?, que va a poner todo un poco en jaque, y esto que se viene gestando, esto ya se viene gestando para Brasil, esta cosa como de golpe, ¿no es cierto?, con la militarización y una identidad que va a tener que buscar contener el desmadre, ¿sí? Y Neptuno va a descontrolar mucho la casa número 2, los recursos del país y cómo se administran, y puede empezar un periodo donde no se sepa qué está pasando con la plata y con los recursos de Brasil, y a dónde están yendo a parar, a manos de quiénes, ¿no? Y eso genera, como te dije, la herida. ¿Y esta herida a qué nos va a llevar? Al nodo norte. El nodo norte es aquello que tenemos que aprender para el futuro. Siento que este golpe económico que Brasil va a tener en este tiempo, en estos próximos meses, va a llevar a un replanteamiento de cómo hay que llevar adelante la economía de acá en adelante, ¿sí? Perdón la redundancia. Por otro lado, tenemos, fíjense, Júpiter, que está haciendo una conjunción con el Saturno natal de Brasil en la casa 3. De vuelta, un poco esta idea de... La casa 3 tiene mucho que ver con la gente en las calles, los movimientos de gente. Está acá Saturno. Saturno es un poco esta cosa como de cierto orden y control de estas situaciones, ¿sí? Y lo que se está expandiendo, porque Júpiter es el gran expansor, es la energía de Saturno en las calles. Por eso les digo que para mí alguna situación que se va a descontrolar, y que Saturno, como fuerza policial o militar, va a entrar en acción. Por otro lado, tenemos a Urano desde la 3, espejando la 3, y Urano es la revolución, es esa cosa como, ¿no?, de los movimientos intempestivos, ¿no?, rebeldes, ¿no?, y que se van a estar manifestando justamente posiblemente en las calles, ¿no? Por otro lado, fíjense que el vértex, que es el punto de destino, algo que no podés evitar, está cayendo espejando la 4, ¿no? La 4, la identidad por pertenencia brasilera, y me parece que hay algo que el pueblo brasilero iba a vivir en este momento y en este lugar, más allá de cualquier decisión o cualquier, digamos, el vértex es algo que no se puede evitar, ¿no?, que va a suceder sí o sí, con lo cual es un poco como que para este tiempo, este momento y este lugar, esto iba a suceder, porque hay algo que Brasil tiene que tomar. Es algo que le está pasando a todos los países del mundo, no es que a Brasil, ¿no? Claramente este eclipse cambia
trae un momento de gran transformación para todos los países y para el mundo, ¿no? Los invito a que vayan a ver el video del eclipse a nivel mundial para que entiendas, ¿sí? Entonces, lo único que me preocupa es que para Brasil cae en la casa de los cambios violentos. Y me parece que esto es un poco subrayar en rojo, porque algo de todo esto es la energía que el eclipse va a traer en los próximos meses, en los próximos tiempos, la esfera económica muy involucrada y mucha presencia policial militar controlando un poco el desmadre. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un poco ahora para Brasil la revolución solar. Bueno, vamos a continuar entonces con la revolución solar, ¿sí? Un poco acá yo lo que te estoy presentando en pantalla es la carta natal por dentro, ¿sí? Es el círculo que ves dentro. Y la revolución solar es lo que ves por fuera, ¿sí? La vamos a estar mirando apoyada sobre la natal para que vos puedas entender un montón de cosas a nivel de cómo se replica. Pero un poco para que vayas teniendo idea, ¿sí? Temas muy fuertes que se vienen para Brasil. Luego voy a estar haciendo lectura de cartas en otro video más adelante porque siento que hay una situación que se viene bastante densa para este país, ¿sí? Vamos a ver un poco, como te decía antes, Saturno desde las 5 que está un poco trabajando la energía del ascendente, ¿sí? La energía del ascendente, que es esta casa 1, ¿sí? Un poco Saturno. La 5 tiene mucho que ver con los lugares públicos, ¿no es cierto? Restaurantes, tiene que ver con la educación, tiene que ver con los niños, tiene que ver con los lugares, ¿no es cierto? Tiene que ver también con la idiosincrasia a nivel cultural, ¿no? De una nación. Y me parece que va a haber un momento de gran restricción que se va a venir para las calles y todas estas esferas para el pueblo de Brasil, ¿no es cierto? Como un gran control de los movimientos que puede haber a nivel de la gente en las calles y una gran militarización. Por otro lado, como te decía, al estar cayendo sobre el ascendente la casa 1, lo que nos está marcando, ¿sí? Es que este es un momento, ¿sí? Donde la identidad de Brasil se va a estar poniendo en esto que te digo como muy dura, muy fuerte, muy restrictiva, muy amurallada, por decírtelo de alguna manera, ¿sí? Amurallada. Está bien, como siento que hay algo de esto que va a estar sucediendo, ¿no? Como mucho un ambiente donde Saturno va a intentar poner orden en el desorden y probablemente se van a usar los recursos de las fuerzas para ordenar, ¿sí? También una identidad que va a estar como saturnina va a ser una identidad muy fuerte y muy dura a la hora de mostrarse al mundo, ¿no? Como manteniéndose un poco en este sentido de amurallados, ¿no? Como fuerte, como de no se puede traspasar hacia acá, ¿no? Algo de esto, ¿no? Como una protección también en un sentido, ¿no? Pero siento que el mundillo interno, que es un poco la casa 1, la identidad del país y el carácter que va a tomar la nación en este año, es un carácter Saturno, duro, fuerte, restrictivo, de orden, ¿no? Insisto, amurallado, ¿ok? Entonces, un poco, fíjense quién nos está quedando detrás, ¿sí? Un poco la energía de Neptuno, que también forma parte de esta identidad. Entonces, claro, al haber entrado un poco esta energía de Neptuno al carácter de la nación, que son un poco el caos, es un poco lo que no se ve claro, lo que no se termina de entender, son ideas de izquierda social comunista populista, ¿no es cierto? Como hay toda una cuestión de cosas que se quieren hacer a escondidas, como por debajo, que es un poco la energía de Neptuno, ¿sí? Pero yo siento que, claro, se desordena y se pone caótica esta identidad y Saturno viene bajando como queriendo poner orden de vuelta, pero lo va a hacer a nivel restrictivo y a nivel de constricción, ¿sí? Entonces, por otro lado, este Neptuno que se junta, como te mostré en la revolución, perdón, en lo que es la energía del eclipse, con Plutón en la casa 2, todo este desorden y este caos
¿no? Va a estar trabajando con la desintegración de la economía brasilera. Por otro lado, tengamos en cuenta que tanto Neptuno como el Vértex, que caen emplazados sobre la economía de Brasil, ¿sí? Están afectando la casa número 6 en la revolución solar, ¿sí? O sea que es una casa número 6 que tiene que ver con qué. La salud del pueblo brasilero, tiene que ver con los trabajadores, la clase obrera, los salarios, la calidad de vida, tiene que ver con los sindicatos y todas las organizaciones de trabajadores, el servicio que se ofrece y también, como digo, todos los trabajadores de la salud. Entonces, si nosotros pensamos en Neptuno, ¿no es cierto?, emplazado con este Plutón, siento que va a haber un gran caos y una gran crisis que se va a revelar en las esferas de los trabajadores. Como que va a haber algo acá que va a empezar a pasar con el salario, los sindicatos, la clase obrera, y empieza un momento de caos, de caos. El vértex nos marca un punto de destino, algo que iba a pasar en este momento y en este lugar y que no se podía evitar. Y se emplaza desde el trabajo a la casa 2, que son los recursos de Brasil y cómo se administran los recursos del país y cómo se generan. Entonces, es un alto impacto que sucede para la clase trabajadora, que va a impactar fuertemente a la economía brasilera, ¿sí? En esta desintegración, una energía de Neptuno conectándose con Plutón, les digo, es una energía de limpieza y de purificación de todas las cosas que no van más y que no se pueden sostener porque son ficticias, ¿no es cierto? La energía de Neptuno es ficción, ¿no es cierto? Es fantasía, y Plutón quiere desintegrar todo lo que ya no se puede sostener porque tiene que correrse la nube para que se pueda ver la realidad de lo que está pasando. ¿Está bien? Por otro lado, como les dije, nos está quedando Quirón, Quirón. Entonces acá hay algo como de esa herida en la economía y en todo lo que tiene que ver con los recursos. También fíjense que en la revolución, la casa número 7, que es la casa de los pactos, los acuerdos y los vínculos con los otros, también es la diplomacia, también son vínculos con el extranjero, la casa de las leyes. También nos está marcando un Quirón con un nodo norte, ¿sí? Y un Júpiter. Yo lo que creo es que acá va a haber un momento donde va a haber ciertas leyes o normas que se van a querer tal vez implantar o, ¿no es cierto?, o plantear, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y siento que va a estar muy difícil llegar a esos acuerdos, a esos pactos, porque evidentemente ya la consecuencia se sabe que va a ser una herida para la economía acordar ciertas cosas, ¿no? Y lo que se busca es una nueva forma de hacer tal vez esos acuerdos, esos pactos o esas leyes, ¿no? Fíjense que también Júpiter está haciendo una gran resignificación de toda esta energía, ¿no? Como un poco en todas las cuestiones, otra vez, corte, leyes, ¿no es cierto? Pero también algo de lo que es los valores morales, los valores éticos, ¿no es cierto? Lo que es la verdad por sobre todas las cosas, ¿sí? Y este Júpiter está emplazado sobre el Saturno natal de Brasil. Entonces acá yo siento que es un poco como que todo este caos que se va a expandir y a agigantar, porque es lo que Júpiter un poco hace, va a potenciar al Saturno en la 3, ¿no? La ley y el orden en las calles, ¿sí? Por otro lado, fíjense acá cómo tenemos la energía de Urano y el parte de la desgracia, que a Brasil le queda para este año solar que va del 7 del 9 del 23 al 7 del 9 del 24, es todo un año, que está quedando sobre la casa 8 de la revolución, los cambios violentos intempestivos, la casa de las muertes, los cementerios, los impuestos, las deudas con otros países, y nos está quedando Urano, que es la revolución, el rayo uraniano que viene inesperadamente y te pega un sacudón, ¿no es cierto?, que te deja un poco sin rumbo, ¿no? Entonces siento que puede haber cambios no solo inesperados, violentos, sino que además van a ser intempestivos con toda esa energía un poco rebelde y revolucionaria de Urano, que va a querer como
que viene con toda la potencia a querer romper una estructura, una forma de funcionamiento, pidiendo y exigiendo ese cambio violento, pero con la energía uraniana justamente que es explosión y es explosiva. Y al tener el parte de la desgracia, nos habla de que puede esto incluso llevarse, yo siento que desde pérdidas de vidas humanas hasta situaciones que van a traer mucha angustia y mucho dolor para el pueblo, ¿sí? Muchas pérdidas, ¿ok? Y esto fíjense cómo también se emplaza en la 3. Entonces no dejo de pensar en que siento que puede haber mucho tema de movilizaciones en las calles, eh, y reflejadas realmente en la casa 8. Un Urano en 8 son cambios violentos y que vienen como una forma, ¿no? Como una especie de uranazo, como una especie de gran huracán, ¿no es cierto? De tormenta perfecta y que va a estar generando la angustia, la desolación y un momento de tristeza para el pueblo brasilero y también, ojo, insisto, con los impuestos y con todos estos temas. Por otro lado, nosotros vamos a ver un poco el pueblo que va a estar en la casa 9. ¿Qué significa? Un poco el pueblo va a estar mirando, velando por todo lo que tiene que ver con las leyes, la justicia, la aplicación de esto y mucha gente que va a esperar que esa justicia los defienda, que la ley, un poco todas las esferas de poder en este sentido, ¿no? Sean los que los defiendan, ¿no? Luego vamos a tener, fíjense, una luna negra en casa 11, que es la casa del Congreso, del Senado, la casa de un poco las cámaras de representantes, de los sindicatos y de los grupos civiles, agrupaciones civiles, los movimientos de las masas. O sea, un periodo que viene de gran oscuridad en todas estas esferas y que fíjense cómo se emplaza con el parte de la desgracia natal en Brasil en la casa 6. Entonces, un poco acá lo que se va a querer revelar es la verdadera situación o el verdadero caos de los trabajadores para mí, ¿no? Lo que pasa que esto se va a buscar mostrar o manifestar o, ¿cómo decirlo? Como se va a poner en evidencia de una manera siniestra, de una manera oscura, ¿no? De una manera difícil, ¿sí? Por otro lado vamos a ver un poco Sol-Mercurio, conjunción, bueno, siempre las revoluciones solares van a ser conjunción al Sol. Entonces acá un poco lo que yo veo es, no sé por qué, pero se me ocurre un líder joven, ¿eh? Alguna voz de algún tipo de líder que sea, puede ser o joven o, o alguien que un poco va a estar queriendo comunicar, eh, o tratando de buscar llegar a nuevos acuerdos o pactos, con nuevas formas de comunicación, ¿no? Como nuevas formas de hacer las cosas. Y no sé por qué, pero insisto, se me ocurre un líder joven, cosa que no coincide con el presidente actual de Brasil, ¿no? Pero acá pareciera que hay un liderazgo o alguien que va a tomar la posta a nivel del liderazgo, ¿sí? Que puede tener que ver más con ideas de Mercurio, alguien joven y que un poco viene a querer mostrar el Excel de la realidad, ¿no? Alguien muy mental, muy de mente, de ideas, de comunicación, de análisis de la situación y de análisis de la realidad y de análisis de todo lo que hay que lograr armonizar, pactar y llegar a acuerdos en esta situación que se va a generar para Brasil tan compleja. ¿Está bien? Por otro lado, fíjense que además es un sol en 12, entonces la casa 12 tiene tanto que ver con la conspiración, tiene tanto que ver con los complots, tiene que ver con el crimen, tiene que ver, ¿no? No sé, a mí se me ocurre que acá puede haber un nuevo líder, no sé cómo llega hasta ahí ese líder. También decirte que casa 12, un sol en 12, nos puede hablar de o un líder actual que va a necesitar un periodo, ¿no? de internación o un poco de reclusión, pero por alguna razón es un nuevo líder, ¿no? Y fíjense que también la casa 12 tiene mucho que ver con el crimen, los robos, el índice de criminalidad, ¿no? Tiene que ver con las miserias reveladas, ¿no? Y está Marte acá.
¿no? Y un Marte que queda emplazado encima en 8. O sea, un Marte que va a traer situaciones de violencia, de crimen desatado, de... Puede ser estas áreas que te digo de complots y de cosas que se están gestando en las sombras y que van a atentar contra el líder de Brasil, y que lo están haciendo desde la conspiración de la Casa 12, y lo que van a implantar es la violencia, las armas, el fuego, ¿no es cierto? ¿Y con qué se está emplazando Marte? Con la 8, la casa de la muerte y de los cementerios, de los cambios violentos para Brasil. Este es un año que va a ser realmente muy difícil para Brasil, algo muy fuerte se viene, ¿sí? Y siento que el líder va a estar siendo realmente afectado. Por otro lado, otra cosa que me llama poderosamente la atención es el ascendente, que este año quedó un poco en Libra, ¿no? La búsqueda de la paz, ¿no? Pero una paz que se termina, y vos dirás, ¿por qué, Carolina, se termina la paz? Porque como les marqué también con el eclipse, y esto lo marqué para todos los países que vengo analizando con el eclipse, cuando nosotros hablamos de Libra, Libra es la paz, la búsqueda del equilibrio, la armonización, el diálogo, el llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Encontrar la ley y la justicia, regente Venus, la armonización, pero en este caso nos está marcando un nodo sur. Entonces es una paz que se termina. O sea, Venus en astrología mundana puede ser tanto la paz como la guerra, dependiendo cómo esté emplazada y con qué otros símbolos se esté trabajando. Entonces, lo que está marcando es una paz que se termina, ¿sí? El nodo sur, que es este símbolo que ves acá, es el cierre de un ciclo del pasado, porque ya no funciona. Es el cierre de un portazo, ¿no? De un ciclo del pasado. Es una vieja identidad de Brasil que ya no va más, que no funciona más. Y creo que las cosas que vamos a ver pasar en Brasil en este tiempo van a marcar una bisagra, ¿no? Un antes y un después en la identidad de un pueblo y en el carácter de una nación especialmente. Por eso, como les decía, es un cierre de esta casa 1, la identidad de Brasil, la identidad de ese pueblo, por lo menos la de este año, ¿no? Fundamentalmente, que es la revolución solar y el carácter de la nación, es cerrar un ciclo del pasado. Y ese ciclo va a tener que ver con qué, con que se termina la paz y se genera este cambio violento que viene siendo un complot y una conspiración desde la casa 12, con armas, ¿ok? Afectando mucho la casa de las muertes y los cementerios, como te dije, y por alguna razón con un nuevo líder, ¿ok? Y como les digo, acá tenemos marcado el nodo sur, se cierra un ciclo con un cambio violento porque está emplazándose con la casa número 8, este nodo, ¿no? Muy cerca del Marte natal de Brasil también. Entonces se cierra un ciclo de armonización y se cierra un ciclo de paz, ¿no? Hay algo que no se va a poder conciliar de la misma forma en la que se concilió en otros momentos de la historia brasilera, y yo creo que se va a desatar un caos tremendo, tremendo, tremendo este año. Esferas de la economía, los trabajadores, las agrupaciones y demás. Y fíjense una cosa que no es menor. Plutón, ¿dónde está? En la casa número 4 de la revolución solar. La casa número 4 en astrología mundana tiene que ver con la identidad por pertenencia de los pueblos, los lugares públicos, los monumentos, aquellas cosas que hacen de Brasil Brasil, ¿no? Como el brasilero, ¿no? Como tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos, tiene que ver con, ¿no es cierto?, con también los cambios climáticos y demás. Y lo que nosotros vamos a ver, a Brasil en esta revolución solar le queda Plutón en la casa 4. La desintegración de una identidad por pertenencia en Capricornio, de una identidad por pertenencia de viejas esferas, de viejas formas, de viejas estructuras. Entonces, lo que era ser brasilero hasta hoy, con esas estructuras, incluso con esos monumentos, con esas estructuras, esas formas de administrar, esas formas de hacer, esas formas de, ¿no?
la desintegración, hay algo que se tiene que pulir, ¿no? En ese sentido de nacionalismo, de patriotismo, en esa identidad, y creo que va a ser puesta a prueba, creo que va a ser puesta a prueba. Esta revolución solar nos está marcando un año para Brasil realmente crítico, donde vamos a ver situaciones de alto calibre, de verdad se los digo, y la identidad por pertenencia del pueblo va a ser puesta a prueba, va a ser transformada a través del fuego y de la violencia. Así que bueno, un poco les dejo esta información, luego voy a estar haciendo tirada de cartas, algo más para ampliarte la información más adelante. Desde ya les agradezco por supuesto que hayan compartido este rato conmigo.